por las alzas en las cuentas de la luz. Hay más de 35.000 reclamos y esos reclamos también nos han llegado acá. Bienvenidos. Si tú tienes preguntas y consultas, por favor, hazlo. Mira, va a aparecer en pantalla y ahí está, apareciendo en pantalla justamente, enviando tu video pregunta. Ahí está el número telefónico, para que lo hagas, porque tenemos un especialista, pero también están los alcaldes, que son la voz de la ciudadanía. Vamos a comenzar con el testimonio de Verónica. A lo mejor a ti te ha pasado lo mismo que a ella. Escuchemos. Mi nombre es Verónica Ramírez, de acá de la comuna de Cerro Navia. El mes antepasado me salió una cuenta que pagamos de 18.000 pesos y el mes pasado en la caja vecina pagamos 21. Y este mes saltamos una cuenta que salieron 100.000 pesos. Yo llamé por teléfono en él y lo único que me supieron explicar que ellos nos estuvieron tomando el estado de marzo hasta ahora. Y era la diferencia de estos 3 meses por no haber tomado los estados, cobraban como un mínimo. Que expliquen bien, que especifiquen qué están cobrando, qué intereses, porque aquí te explican, pero no se entiende. Ahí está la señora, desde 21.000 pesos a 100.000 pesos. Yo no sé si los alcaldes han tenido esa recepción también, porque se suman y se suman los reclamos. Solo 35.000 casos que han hecho reclamo patente, pero ¿cuántos hay otras personas, cuántas familias más hay que no han hecho este proceso y el protocolo para hacer el reclamo por esta alza en las cuentas de la luz? Y la pregunta de fondo, ¿han tenido ustedes también el problema en la propia alcaldía? ¿Cómo se ha reflejado? Queremos también escucharlos a ustedes, alcaldes, y dar la bienvenida a Humberto Verdejo, director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH. ¿Alcaldes han experimentado el problema? A nosotros nos ha pasado, pero demasiados reclamos, porque como decía la vecina de Cerro Navia, no se explica por qué pasamos de 20.000 pesos a 100.000 pesos. Después en él explica que se debió a que ellos no tomaron el estado de la cuenta. Ayer había una buena noticia, no se va a cobrar sobre consumo, pero a ese vecino, a ese cliente, hay que informarle, porque está bien que en invierno sube el consumo, que como hemos estado confinados está toda la familia en la casa, etcétera, pero nadie le puede subir 5 veces un 500% de la cuenta de la luz. Establecer un plan de pago, buscar medidas, porque la señora decía, yo no es que no quiera pagar, pero que me informe a qué se debe este aumento. Vamos a informar y vamos a explicar a qué se debe eso. Don Humberto nos ayuda. ¿Cómo es posible que una cuenta pase de 20.000 pesos a 100.000 pesos? Hola, buenos días. Hola. Para tratar de hacer un poco más ilustrativa esto y también hacer una autocrítica, que como sector eléctrico y en general de los servicios básicos a la gente no se le explica bien qué es lo que está pagando. Entonces concuerdo plenamente con la crítica que hacen los alcaldes, que son aquellos que están en el día a día. Entonces, si me permiten, por favor, me facilitaron esta pizarra y primero quiero dejar en claro 2 cosas. La cuenta mensual de los clientes residenciales y todos los clientes regulados está establecida por la autoridad. En el fondo, todos los precios están definidos por la autoridad y aquí no hay ningún precio que sea establecido directamente por la empresa. Entonces, lo que nosotros pagamos 3 componentes, que son la generación, transmisión e distribución. Y el año pasado nosotros vimos alzas sostenidas y que se venían acumulando, y en ese sentido el gobierno fue muy ágil y el presidente de la República anunció que las tarifas se iban a congelar. Y eso es lo que tenemos hasta el día de hoy. En el fondo, las tarifas de los 3 segmentos están congeladas hasta el 31 de diciembre de este año. En el fondo, los pesos por energía que estamos pagando el año pasado son los mismos que estamos pagando ahora y van a ser los mismos que se van a pagar a diciembre de este año. ¿Y eso por qué? Porque producto del estallido social se promulgó una ley y una serie de iniciativas que permiten congelar el precio y que las personas no estén sometidas a estas alzas constantes. Eso es lo primero. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Evidentemente las cuentas están subiendo por incremento de consumo. Por un lado, tenemos el invierno. En una situación normal de invierno, el consumo de una familia de 4 personas puede subir fácil un 20% desde el verano al invierno. Una familia de 6 personas, el consumo de un verano al invierno va a crecer un poquito más, producto por la cantidad de personas que viven en la casa. Entonces, esa es la primera componente. La segunda componente es el confinamiento. Efectivamente estamos las 24 horas dentro de la casa. Estamos utilizando calefacción en el invierno, estamos con teletrabajo, estamos cocinando más de lo normal en un invierno tipo. Por lo tanto, la suma de estos 2 efectos, efectivamente, por invierno y por pandemia podemos tener incremento hasta un 60% de las cuentas. O sea, y eso lo hemos revisado. De 20.000 a 100.000, usted dice que entonces es el cambio de estación y porque están todos confinados en la casa, ¿usted diría que sí? Lo que pasa es que me faltan
2 elementos más. Yo tenía esperanza que este espacio podía ser que finalmente iba a ser una ayuda para las personas, pero o no, ¿quién se está riendo ahí? Porque acá a la larga, finalmente lo que aparece entonces, según entiendo, usted nos dice como especialista, es lo que aparece en la boleta, es lo que se está consumiendo entonces. Sí, pero hay 2 elementos más, Tonka, y permíteme, por favor. Todavía hay esperanza. Terminar de explicar. Ya, por favor. El tema de las lecturas provisorias, el error que cometió, y aquí hay que ser bien franco, el gobierno y la autoridad, en este caso, y las empresas, que no le explicaron a la gente qué son las lecturas provisorias. Entonces, esto no es algo nuevo, algo que se inventó solamente por el tema de la pandemia. Esto existe, está en la regulación vigente. Que cuando las empresas no pueden ir a leer, promedian con los 6 meses anteriores y pueden provisionar el consumo hasta 3 meses. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y esto es una tormenta perfecta de las cuentas eléctricas, principalmente la electricidad. Que los promedios se consideraron en los meses de menor consumo. Entonces, evidentemente, ahí hubo un error. ¿Cuál hubiese sido el mejor mecanismo? Comparar con el mes del año anterior. Claro. Entonces, efectivamente, el alza no hubiese sido tan grande. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Marzo, abril y mayo no se leyeron, o en general algunas empresas no pudieron leer. En junio se fue a leer y se consideró el promedio total o el consumo total de los 4 meses. En esos 4 meses tienes pandemia, tienes invierno, y en la cuenta de junio lo que se hizo fue calcular la diferencia entre lo leído y lo real y se dividió en cuotas. En el caso de la distribuidora en Santiago, está aplicando 5 cuotas. Y al parecer este criterio no es el mismo para todas las distribuidoras. Entonces, probablemente algunas empresas de distribución cargaron todo el diferencial entre lo real y lo leído en el mes de junio, pero en el caso de la región metropolitana, que es la distribuidora más grande, lo está haciendo en 5 cuotas. ¿Humberto? Sí. Ahora, claro, aquí cómo se compara con los 6 meses anteriores al aplicar el consumo que tuve en estos últimos meses. ¿Se aplica también un castigo, digamos, un sobreprecio por sobreconsumo? Ahí era el cuarto elemento y que por eso se transforma en una tormenta perfecta. Cuando los consumos mensuales, no el acumulado, el mensual es superior a los 430 kWh, la gente paga un cargo más por consumir más. En el fondo es un sobreconsumo de invierno. Pero en los meses de abril y mayo la autoridad lo suspendió. Entonces ese cargo aparece solamente en la cuenta de junio y va a aparecer en la cuenta de julio, porque agosto y septiembre ya se suspendió. Entonces, en términos generales, ¿por qué la cuenta está subiendo tanto? ¿Por qué? Por invierno, por pandemia, y creo yo que fue un error en la forma en que se plantearon las lecturas provisorias. Algo positivo es que no se va a cortar el servicio por el no pago. Gracias, alcalde, algo positivo, porque estábamos esperando una frase positiva. Algo positivo. Pero lo vamos a chutear más adelante, que no sé si es tan positivo, pero por lo menos no le cortan el suministro. Sí, pero Tonka, y ustedes entenderán que este es un espacio donde tenemos que explicarle a la gente qué es lo que está ocurriendo. Por supuesto, y por eso lo valoramos tanto, así que explique y reitere lo más sencillo para que todos podamos aprender. Para que la gente se quede tranquila, todas las cuentas son auditadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Siempre van a haber errores. Cuando los errores hay, la Superintendencia los detecta, como por ejemplo el no considerar los cargos de la transmisión en las lecturas previsorias, y por eso se consideraron en el mes de junio. Pero ese cargo es chiquitito, así que no justifica la salsa. Ahora, en este contexto en que la gente está pagando más, es imposible decirle a la gente no consume electricidad. Claro. 1 hora de estufa diaria sube la cuenta 6.000 pesos. Entonces, es evidente que no podemos decirle a las personas... ¿Cómo dice? 1 hora de estufa diaria sube ¿cuánto? 1 hora diaria de estufa sube 6.000 pesos la cuenta. Al mes, claro. Al mes. 6.000 pesos. Entonces, evidentemente, si una familia tiene 6 personas y utiliza la estufa 6 horas al día, ¿cuánto va a subir la cuenta? 36.000 pesos. Y esto le pasó a un colega, porque nosotros en la universidad nos hemos dado cuenta y nos llega a las cuentas y explícame por qué me estoy pagando tanto. Y evidentemente el principal problema que tenemos es el sobreconsumo por calefacción, porque evidentemente el cambio climático, todas las situaciones que estamos viviendo hacen que las personas requieran más calefacción. ¿Lo más caro es la calefacción? Sí, eso es lo que sale más caro. Es lo que más ¿Usted caro. podría ponernos 1, 2, 3 de lo más caro, lo más barato, 3 ejemplos en el gasto de la casa? Por ejemplo, si usted dice entonces la calefacción es lo más caro, ¿qué sería lo segundo más caro? La secadora. Perfecto. Después el horno eléctrico. Mire, ¿ya? Y después, bien abajo, aparecen los PC,
¿Ya? y las consolas de juego. Y le puedo hacer una consulta. Dicen que desenchufando los aparatos eléctricos, lo que se puedan desenchufar, uno ahorra. ¿Eso es mito o realidad? En la situación actual no va a bajar la cuenta ni el 10%. Seamos honestos con la gente y no hay que generar falsas expectativas. Entonces tenemos esos 4 factores que son invierno, pandemia, las lecturas provisorias que en mi opinión personal no fueron implementadas de la mejor manera, pero así lo establece la ley. Y aquí de una u otra manera es la autoridad que tenía que haber sido un poquito más previsora, teniendo en cuenta que esta es una situación extraordinaria que nunca la habíamos vivido y esto da cuenta que el sector eléctrico es tan añejo, la regulación es tan antigua del sector de la distribución que evidentemente no está preparada para esto. Sí. Pero vámonos a las cosas positivas, tomando lo que dice el alcalde. Hay un acuerdo entre el gobierno y las empresas que se ratificó también en una ley, que es la Ley de Servicios Básicos, que establece que a ninguna persona le van a cortar los servicios básicos, entendiendo como electricidad, agua, telefonía o comunicación y gas por cañería durante el periodo que dure la catástrofe. Es decir, hasta septiembre, cuando se cumplen los segundos 3 meses del estado de catástrofe, a nadie le van a cortar el suministro eléctrico. ¿Eso, Humberto, incluye a toda la población? Sí. Las empresas lo han dicho, el gobierno lo ha dicho, los parlamentarios lo pidieron, a nadie se le va a cortar mientras no pueda pagar.